y segundo medio B. Antes de empezar esta pequeña retroalimentación, quisiera agradecer los excelentes trabajos que pudieron entregar en esta última actividad del ideograma de las causas de la Primera Guerra Mundial. Hay muchos ideogramas muy distintos, variados, muy correctos también, y que se nota que le pusieron bastante empeño, así bien quienes lo hicieron mediante aparatos tecnológicos como a quienes lo hicieron eh, en vías de a mano alzada en su cuaderno, ¿ya? Para esta retroalimentación vamos a hacer un ejercicio distinto. Voy a utilizar unos ideogramas que seleccioné de ambos cursos para que podamos entender de qué se trataba bien esta actividad y por qué nos puede ayudar para comprender, ¿cierto?, este periodo histórico. Lo primero es esencial, ¿cierto?, entender qué son los colores y los conceptos los que van a ordenar nuestro trabajo. En esta ocasión, por ejemplo, este trabajo creo que fue uno de los que supo utilizar de mejor manera los colores para ordenar la información. Si se dan cuenta aquí, el concepto central, ¿cierto?, es Primera Guerra Mundial. Y los colores celestes, ¿cierto?, nos indican de inmediato que van a existir tres tipos de causa, de inmediata, largo plazo, corto y mediano plazo, y que los conceptos que los siguen, ¿cierto?, vienen a ayudar a este primer concepto. Eso nos ayuda en los conectores. ¿Ven estas flechitas que están aquí? Nos ayudan visualmente a seguir el orden y entender que ese es el orden correcto, ¿cierto?, para poder estudiar. Sin embargo, voy a irme con otro trabajo que también es bastante bueno. Quizás acá faltaron un poco de colores, pero bien. ¿Qué es importante de este trabajo? Que aquí, ¿cierto?, se ponen los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, cosa muy útil cuando queremos ordenar nuestra cabeza, ¿cierto? Entendemos que para poder llegar a la Primera Guerra Mundial, incluso para sus causas, tenemos que retroceder hasta el siglo XIX, que es lo que vimos durante todo el primero medio, ¿cierto? Acá hay tres conceptos claves y me voy a quedar con ellos para poder empezar. La compañera aquí puso guerra total y paz armada. Qué importante, ¿cierto?, es entender que la Primera Guerra Mundial es una guerra total. Eso significa que los países que se vieron involucrados, ¿cierto?, iban a la victoria total o a la derrota total. O sea, no iban a haber ni medios perdedores ni medios ganadores. Por lo tanto, esta guerra fue de muerte o vida. Por otro lado, antes de que se desatara esta guerra total, entendemos que hubo un periodo anterior que se llama paz armada. Y esta paz armada coincide con la Belle Époque, en la actividad que tienen que hacer para las siguientes semanas. Van a poder ordenarse con las líneas de tiempo para ayudarlos a ordenarse. Y esta paz armada, ¿cierto?, es un proceso de relativa calma en la cual las grandes potencias, ¿cierto?, estaban relativamente calmados, chiquillos, pero es una calma, esa calma, ¿cierto?, que viene anterior a la tormenta, porque de todas maneras empezó a haber, ¿cierto?, un incremento de la fuerza militar, prácticas de espionaje, es decir, todos sabían, chiquillos, que en cualquier momento esto se iba a descontrolar. Por tanto, entendiendo, ¿cierto?, que la Primera Guerra Mundial es una guerra total y que es antecedida por una paz armada, una relativa paz, una paz engañosa, porque en el fondo es paz, pero sabíamos que todos estaban un poco alterados. Acá es importante entonces partir de la idea de la Primera Guerra Mundial y añadir estos tres conceptos que nos van a ayudar a ordenarlos. Nos vamos a ir con las primeras de largo plazo. Sabemos que estos tres conceptos, chiquillos, no son algo nuevo, es algo que se desarrolló durante el siglo XIX y por lo tanto es sumamente complejo de entender. Por ejemplo, para entender el imperialismo, sabemos que este imperialismo no nace de la nada, sino que tiene causas económicas, culturales y demográficas. Concepto importante para acá. No existe el imperialismo, chiquillos, si no existe una idea de acumulación del capital. Y para poder, ¿cierto?, ayudarnos aún más, entendemos que detrás de esta acumulación del capital hay un segundo concepto que es muy importante y es un sistema económico que ustedes ya conocen y que es el gran culpable también de todo este periodo, que es el capitalismo económico y cultural.
Si no hay capitalismo, chiquillos, nada de esto puede suceder. Por lo tanto, tenemos acumulación del capital, tenemos potencias que quieren acumular capital y que por lo tanto tienen una necesidad de materias primas. Una necesidad de materias primas. ¿De dónde se van a sacar esas materias primas? De las colonias, ¿cierto? Como África, como India, ¿cierto? Y además queremos expandir los mercados. Por lo tanto, también entendemos que el imperialismo tiene que ver con extendernos, ¿ya? Pero muy importante también, aquí lo dejan claro quien hizo este trabajo, que hay causas culturales del imperialismo, como el eurocentrismo, ¿cierto? Esta especie de sensación de superioridad que tuvieron los europeos respecto de los restos de los continentes, ayudados por el darwinismo social también, y las causas demográficas que ayudaron al aumento de la población, por lo tanto había mayor demanda. Es decir, todos los países, ¿cierto? Estos países que están aquí tuvieron una larga carrera, ¿cierto?, por intentar abastecer a esta población que era cada vez más grande posterior a la revolución industrial. En segundo plano, ¿cierto?, tenemos estas causas de corto y mediano plazo que son sumamente puntuales. Tenemos solo dos. Y aquí quien hizo este trabajo, ¿cierto?, lo puntualiza con esta flechita. Tenemos un sistema de alianzas y además tenemos una carrera armamentística. Sabemos, esta palabra nos ayuda inmediatamente a decir que los países antes de la Primera Guerra Mundial llevaban una cierta carrera de armas. Empezaron a abastecerse de distintas armas porque sabían que en cualquier momento se iba a desatar un conflicto. Sistema de alianzas. Existían dos alianzas. ¿Cuál es el problema de esto, chiquillos? Que ante cualquier tensión que hubiese sucedido entre alguno de estos, ¿cierto? En cualquier tensión que hubiera habido entre alguno de estos, iba a estallar el conflicto. Por eso es tan importante, chiquillos, que siempre tengamos en cuenta este mapa, ¿ya? Este mapa nos explica, ¿cierto?, que la Europa en sí estaba dividida. Tenemos potencias que son aliadas, que por lo tanto, si alguna de un bando atacaba a otro, iba a ser un problema. Todos hubiésemos pensado que el problema iba a aparecer por acá, por las grandes potencias. Francia, Alemania, el Imperio Ruso, Gran Bretaña, España, o incluso Italia y Alemania, ¿cierto? Sin embargo, chiquillos, el conflicto se va a dar aquí. Aquí, que es donde sucede, ¿cierto?, la muerte de este archiduque Francisco Fernando, quien tiene problemas y conflictos con este territorio que está aquí, que es Austria-Hungría. Como hay conflicto, ¿cierto?, entre ambos, es evidente que este pequeño conflicto que nadie vio venir, ¿cierto?, porque se dio en lo que conocemos como la península balcánica. Nadie vio prever que un pequeño conflicto iba a encender la llama para que estas grandes potencias comenzaran a pelear entre sí, ¿ya? Por tanto, si tenemos una Austria-Hungría, ¿cierto?, que tenía una alianza aquí con Italia, con Alemania, y por otro lado teníamos una alianza que era de Rusia, Gran Bretaña y Francia, este pequeño lugar, ¿cierto?, desató que este conflicto entre estos dos lugares iniciara un conflicto mayor entre las demás potencias. O sea, es impresionante entender cómo es el mapa el que nos ayuda a entender más las cosas, ¿ya? Frente a eso, chiquillos, la causa inmediata, ¿cierto?, este asesinato del archiduque Francisco Fernando, entendemos que sucede en un territorio muy pequeño, ¿cierto?, pero que fue la gota que rebalsó el vaso. Les aseguro que si no hubiera existido ni imperialismo, ni colonialismo, ni nacionalismo, esto no hubiese afectado en absolutamente nada. Pero como el vaso estaba lleno de esto, y de esto, ¿cierto?, era evidente que esta pequeña gota iba a desatar el conflicto. Por tanto, a través de esta herramienta, ¿cierto?, es importante que ustedes entiendan que el panorama de las causas no es absoluto, tiene muchas directrices, muchas causas, ¿ya? Vamos a mirar otro tipo de trabajos que también nos ayudan a entender. Por ejemplo, acá hay un poco más descrito, pero también, ¿cierto?, nos ayuda a entender, siempre dividiéndose, ¿cierto?, en estas causas de largo, mediano, corto plazo, ¿cierto?,
ayudándonos con recordar cuáles eran las alianzas. También podían haber optado, por ejemplo, con este tipo de trabajos que eran ayudados por muchísimos dibujos, ¿ya? Son ideogramas. Entonces, aquí, por ejemplo, en La muerte del archiduque, quien hizo este trabajo añadió a la foto, ¿cierto? La creación de alianza y le puso banderitas para ayudarse a recordar, ¿cierto? La esclavitud, el colonialismo, el imperialismo y, por ejemplo, acá el nacionalismo, que es un concepto bastante complicado, entendemos que es un concepto que va a ser protagonista de aquí en adelante y él le puso aquí las banderitas, ¿ya? Entendemos que el nacionalismo, que es también una causa de largo plazo, es algo que también fue construyendo a lo largo del siglo XIX. Al principio partió siendo algo sumamente práctico, ¿cierto? Si queremos nacionalismo, lo único que queríamos, en pocas palabras, era el derecho a formar o crear nuestro propio Estado. Pero ustedes van a saber que durante el siglo XX ya no va a bastar solo con formar nuestro propio Estado, sino que van a empezar a desarrollarse hipernacionalismos que nos van a recordar a personajes, por ejemplo, como Hitler, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de ideograma que también ordenó por colores las causas a largo plazo, mediano plazo, inmediatas. También se ayudó, ¿cierto?, con dibujos, figuras. La idea es que esta sea una ayuda visual para ustedes, para poder entender el proceso de mejor manera y, ¿cierto?, ser una ayuda para todos ustedes. ¿Ya? Frente a eso, entonces chiquillos, yo los animo a que en las próximas actividades podamos ir reforzando esto. Como este video pueden verlo una y dos veces, pueden ir deteniendo los mapas por si alguien quiere tener su propio mapa, ayudarse con estas formas para estudiar, lo puede hacer. La idea es que nos ayudemos entre todos, estos mapas ya están evaluados, estos ideogramas, perdón, por lo tanto no se van a ver afectados en lo absoluto. Eh, Así que les pido que revisen este material, analicen para poder prepararnos, ¿cierto? Para ir fortaleciendo la habilidad de causalidad histórica, ¿ya? Nos vamos a ver en un próximo módulo, en una próxima entrega, y espero que este video les haya servido bastante y que puedan continuar con sus procesos de la mejor manera. Un saludo afectuoso para todos ustedes y nos vemos.